Muy buenas tardes, alumnos y alumnas de fisioterapia. Vamos a empezar pues la clase. Si ustedes han observado en la plataforma, la clase trata acerca de diálogos. Por lo tanto, vamos a explicar cómo se pueden hacer preguntas para formar diálogos. Bien, observa acá, vamos a poner un ejemplo. El verbo like significa gustar. Bien, vamos a hacer una pregunta con gustar, ¿no? Por ejemplo, ¿te gusta la música? Sería una pregunta, ¿no? Entonces, como estamos diciendo te gusta, vamos a empezar con do. Do you like the music? Listo. Ahí dice, ¿te gusta la música? Do you like the music? Bien. Supongamos que la respuesta es yes. Entonces, obviamente que vas a poner yes, I like. Sí me gusta, ¿no? Muy bien. Ahora, la otra pregunta sería, ¿qué clase de música te gusta? Pero para decir qué, vamos a emplear el what, ¿no? What class o what kind, en este caso sería what kind, más apropiado. Ahí es qué clase, what kind, the music do you like? Muy bien, entonces observe, vamos a ir admitiendo. Primero era, do you like the music? ¿Te gusta la música? Yes, I like. What kind of music do you like? Y acá faltaría el signo de pregunta. Muy bien, ¿qué clase de música te gusta? Entonces, la respuesta podría ser, I like pop music, por ejemplo, supongamos, ¿no? Puede ser otra música. Muy bien. Y así. ¿Te das cuenta cómo estamos estableciendo una conversación, un diálogo? Bien, luego, la pregunta sería, ¿cuál es tu plato favorito? What is your favorite dish? What is your favorite dish? Atención que aquí ha entrado el verbo to be, is. Pero acá no está el verbo to be, ¿no observas? Do you, no. What kind, tampoco. Acá sí. What is your favorite dish? ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Qué te gusta comer? Bueno, si tú quieres preguntar cuál es tu plato favorito, es igual a decir que te gusta comer, ¿no? Pero estoy haciendo las dos preguntas para que veas que en este caso va el verbo to be y en este otro caso no. ¿Qué te gusta comer? What do you like to eat? Usamos el verbo gustar y el verbo comer con to acá, to eat. Ahora, supongamos que no fuera comer, sino ¿qué te gusta jugar? Entonces ponemos el verbo jugar. ¿No es cierto? What do you like to play? ¿Qué te gusta jugar? ¿Qué te gusta estudiar? Study. What do you like to study? Etcétera. ¿O qué te gusta cocinar? Cook. ¿Qué te gusta leer? Read. Y así mire cuántas preguntas se puede hacer en ese orden. What do you like? Luego tenemos what is your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? Nuevamente entramos al verbo to be. What is your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? My favorite sport is basketball. My favorite sport is soccer. My favorite sport is volleyball, etcétera. ¿No es cierto? Entonces la respuesta va a ser así. My favorite sport is, si es fútbol, soccer, ¿no es cierto? Muy bien. What is your name? What is your name? Esta pregunta es la más fácil, ¿no? ¿Cuál es tu nombre?
Yo pensé que... Muy bien. No me estás molestando. A ver, apaga su micrófono. Fíjate si está baja batería. Entonces, acá en esta pregunta, Yo no me estoy utilizando. ¿Cómo? Ahí está. a ver, chicos, no estén Te conversando. las llevamos a trabajar. Ya, a ver, esa alumna que apague su micrófono, por favor. Bien, entonces volvemos nuevamente a la hojita esta. Habíamos quedado en esta pregunta la más común, ¿no? What is your name? Muy bien. Nuevamente, en esta pregunta tenemos el verbo to be, is. Pero ahora entonces vamos a complementar. Estamos usando auxiliar do, estamos usando el verbo to be, cuando también usamos what. Entonces ahí entramos a lo que significa question word. Por eso acá vamos a explicar un poquito qué son question word. Question word son palabras interrogativas o palabras para hacer preguntas. Dentro de las question word tenemos pues preguntas como por ejemplo when, que significa cuándo. ¿Cuándo? When. Una pregunta con cuándo. A ver. ¿Cuándo, ¿cuándo fuiste a Lima? A ver, vamos, ojo que está en pasado, ¿no? When, como está en pasado, va a ser did. You fuiste, va a ser go. To Lima. Entonces, esa pregunta es en tiempo pasado. When did you go to Lima? Estamos empleando el question word when, que significa cuándo. When did you go to Lima? ¿Cuándo fuiste a Lima? Muy bien. Pero si digo, ¿cuándo vas? Entonces uso when de nuevo. Do, porque está en presente. ¿Eh? You go. When do you go to Lima? Y si pregunto en futuro, nuevamente empleo when, el futuro, el auxiliar, ¿no? Will. When will you go to Lima? Ahí sería, ¿cuándo irás a Lima? Bien, entonces mire, estamos viendo el uso de question word, hemos visto el uso de is, que es parte del verbo to be, y estamos viendo el auxiliar do. Pero vamos a seguir viendo otros, en este caso did, ¿ya? Pero vamos a explicar, por ejemplo, algo que es importante en el caso de what y which, que también son question word, por supuesto. What significa qué o cuál. Se pregunta en general, o sea, se usa para preguntar en general. Vamos a poner así mejor, se usa para preguntar. Entonces acá le ponemos una R, ya está. Se usa para preguntar en general. What. Por ejemplo, cuando se dice, what is your name? ¿No es cierto? Al decir what is your name, es de todos los nombres que existen, ¿cuál es el tuyo? Eso en otras palabras. What. Y luego tenemos which, que es diferente, what, which, pero para nosotros significa qué o cuál. Pero ¿cuál es la diferencia? Que which se pregunta en forma particular o, como hicimos arriba, ponemos se usa para preguntar en forma particular. Bien, expliquemos eso, por favor. Si yo digo, which is your name, significa cuál es tu nombre. Pero ¿cuál es la diferencia con what is your name? O sea, con esta de acá. What is your name? En las dos preguntas dice cuál es tu nombre. Which is your name? What is your name? Hemos visto que what, como hemos escrito arriba, es para genérico, ¿no? O sea, algo general, ¿no? Entonces, en otra palabra, te está preguntando que quiere saber
¿cuál es tu nombre de todos los nombres que existen? What is your name? Pero si la pregunta es, which is your name? Hemos dicho que es en forma particular, con which. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes 3 nombres en tu cuaderno de un varón X, Robert, William, George, ya, y tú dices, él, a ver, ese debe ser Robert, no creo que es William, me parece que es George, pero le preguntas, which is your name? Esa pregunta es correcta porque estás particularizando. Solamente te estás concentrando en estos 3 nombres. Entonces la persona te dice, my name o I am, ¿no? George. George, correcto. De estos 3, which, ¿cuál? George. Pero esta pregunta es para preguntar, repito, no es por estos 3 ni por 4, sino por todos los nombres, cualquier nombre. ¿Cuál es el tuyo? Porque la verdad es que los nombres, a veces hasta uno se inventa un nombre. Por ejemplo, yo les cuento, ¿no? Un día conocí a un joven que su nombre era así, Luar, ¿qué les parece? Yo creo que nunca han visto ese nombre. Y el que me lo presenta me dice, mira, te presento a Luar. Y luego me dice, ¿y tú sabes por qué él se llama Luar? No tengo ni idea, le digo. Sencillamente su papá, cuando fue a inscribirlo, le puso ese nombre que era al revés del nombre del papá. El papá se llama Raúl. Sencillamente, él se inventó. Yo quiero que mi hijo no se llame Raúl, sino al revés, Luar. ¿Te estás dando cuenta? Entonces, es un nombre como muchos que se pueden inventar. Entonces la pregunta es, what is your name? ¿Cuál? Yo no sé cuál. Por eso es la pregunta. En cambio, acá sí sabes que uno de estos 3 es de esa persona. Tell me, please, which is your name? Robert, William o George? Which? Entonces la persona va a decir, my name is William o I am William, por ejemplo, de estos 3, ¿no? Esa es la diferencia con which. O por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos 3 libros. Un libro rojo, un libro azul, un libro verde, color, ¿no? De pasta verde. A ver, ¿cuál sería la pregunta correcta? A ver, vamos a ver qué me responde Almendra. What is your book? O which is your book? A ver, Almendra, ¿te diste cuenta? Hace un momento lo acabo de explicar, pero con otro ejemplo. A ver, ¿quién se dio cuenta? ¿Cuál sería la pregunta correcta? Concentrándonos en estos 3 libros. Uno rojo, uno azul, uno verde. Which? A ver, Maricielo, creo que responder. Which is your book? La pregunta es, a ver, Ivette Machado. Profesor, es what is your book? What, esta de acá, what. ¿Estás segura? Pero mira, Yes, mira. which? A ver, Rebeca Centeno, ¿cuál es? Which Which, is your pues, ¿sabes por qué? Porque mira, estamos diciendo que which, como está escrito acá arriba, es para preguntar en forma particular. Y si vamos a hablar de estos 3 libros, eso es forma particular. ¿Por qué? Porque es una parte de todos los libros que existen en el mundo. Es como los 3 nombres, ¿no? O 4 o 5, pero es la forma particular. Me refiero, es una parte de todos los nombres que existen. ¿Cuántos nombres existirán en la Tierra? En la humanidad, no sabemos, porque como les acabo de explicar, hay nombres hasta inventados. Bien, entonces, lo correcto, ante estos 3 libros, yo quiero saber cuál es el libro del alumno, which is your book. A ver, ¿me están escuchando bien? Porque aquí me salió una nota que está inestable. A ver, Yo Rebeca sí lo Centeno me escucho escucha bien, ¿no? Sí, sí, lo escucho bien. Ya, muy bien. Entonces, repito, para decir cuál es tu libro, o sea, uno de estos 3. Which is your book? ¿No? Puede ser el libro rojo, o blue one, o green one.
¿Por qué he puesto acá one? Ustedes saben que one es uno, ¿no? Pero en este caso no se va a traducir uno. Es una costumbre en inglés que para no repetir book, le ponen one. ¿Ya? Entonces este one está reemplazando a book. Por ejemplo, una persona pide una Coca-Cola en una bodega. Toma la Coca-Cola y quiere comprar otra. Entonces le dice al que vende, another one, please. Another significa otro o otra. Pero ya no dice Coca-Cola, sino dice one. Y como el que vende sabe que lo que ha pedido primero es Coca-Cola y le dice another one, please, otra, por favor. ¿A qué se refiere? One reemplaza a Coca-Cola. Bien, entonces hasta aquí estamos aprendiendo la diferencia de what is your book, which is your book, o what is your name, which is your name. ¿Ya? Muy bien. En la tarea vamos a ver diálogos. Y diálogo se escribe, como ves acá, y se dice dialogue. Dialogue, ¿ya? Cuando ustedes descarguen la tarea, no van a encontrar nada, solamente que deben hacer un diálogo. Yo les he enviado unos videitos con la alumna que es delegada de esta sección. A ver, acá tengo anotadito. La delegada de fisioterapia, cuarto es... ¿Dónde está? Acá está. Jesusa Nayeli Arroyo. ¿No? Jesusa Nayeli, ¿se encuentra? Nayeli, Jesusa Nayeli Arroyo, ¿está presente? Bueno, a ver, le pregunto a Rebeca Centeno, ¿recibieron en WhatsApp los videos que envié? Sí, los recibí. Todos, ¿verdad? Todas Sí. y todos, correcto. Esos videitos le va a servir de modelo, de base. No queriendo decir que lo van a hacer exactamente igual, sino van a tomar referencias, como estoy explicando acá, ¿no? A ver, sigamos explicando y luego hablamos de la tarea. Mire, acá yo he hecho un pequeño diálogo como una idea, ¿no? Por ejemplo, tú puedes poner Peter, Rita, cualquier nombre, por supuesto. No necesariamente vas a poner Peter o Rita. O si no, sencillamente en lugar de Peter pones uno, que es cualquier persona, y número 2 es la otra persona. El diálogo se va a llevar a cabo entre 1 y 2. 1 y 2, 1 y 2. Puedes hacer así. O le puedes poner cualquier nombre, ¿no? Charles, y acá otro varón o una mujercita, Susan, etc. Conversan los dos. Por ejemplo, Charles le pregunta a Susan, what is your favorite dish? ¿Cuál es tu plato favorito? Susan responde, my favorite dish is carapulcra. La palabra carapulcra no la vas a encontrar en inglés, por eso lo tienes que decir en español, ¿ya? O cualquier otro plato, lomo saltado, ceviche, tallarines. Bueno, aunque tallarines es espagueti, aunque espagueti es italiano, pero bueno, los gringos lo conocen como espagueti a los tallarines. Bien, entonces, luego Susan, después de haber dicho my favorite dish is carapulcra, ella dice, and you? ¿Y tú? Acá vamos a poner signo. Nuevamente, ¿no? Y ella dice, and you, what is your favorite dish? Acá, what is your favorite dish? Entonces, ya no Peter, sino entra acá Charles o Charles, ¿no? Entonces Charles va a responder, my favorite dish is ceviche. Y ceviche tal cual, ¿no es cierto? Así como suena. Bien. Entonces, luego otra pregunta y otra pregunta. Yo estoy poniendo acá estas dos nada más o tres, pero el diálogo no lo hagan tan corto, ¿no? Porque hay alumnitos que me envían un texto de 2 líneas, pero por supuesto son 2, 3, 4 que han hecho eso. La mayoría sí lo hace bien, con más líneas, más oraciones, mejor dicho. Pero bueno, entonces, en ese orden, un diálogo. Eso ustedes lo saben perfectamente, ¿no? No es tan difícil de explicar esto. Pero lo que sí hay que saber es elaborar las preguntas. Ahora vamos a preguntar acá, por ejemplo, con how many, que significa cuántos o cuántas, y con how much,
que significa cuánto o cuánta. Por ejemplo, si tú vas a preguntar cuánta agua hay, incluso en español, tú nunca vas a decir cuántas aguas hay. Esa pregunta está mal hecha. Entonces, vas a emplear how much, porque how much es para preguntar por las cosas que no tienen plural o que no se pueden contar. O sea, cuando digo no se puede contar, es porque no hay 2 aguas, 3 aguas, 4 aguas. No, no. Muy bien. How much water is there? ¿Cuánta agua hay? Supongamos que hay 5 botellas. Entonces la respuesta va a ser, there are 5 bottles of water. Esta palabra botella se dice bottle, bottle. There are 5 bottles of water. Entonces, a través de botellas se puede contar el agua, a través de tanques, de bidones, qué sé yo, ¿no? Y lo que sí se puede contar son los libros y muchas cosas, que sí tiene plural. Vas a usar how many. How many books are there on the table? ¿Cuántos libros hay en la mesa? How many books are there on the table? ¿Cuántos libros hay en la mesa? Supongamos que haya 2. Respuesta, there are 2 books on the table. There are 2 books on the table. Bien. Luego explicamos acá la diferencia entre la pregunta pues con el verbo to be y con las preguntas que no son del verbo to be. Para preguntar con el verbo to be tienes estas 3 variantes, am, is, are en presente. Para preguntar en pasado, was y were, pasado, ¿no? Por ejemplo, mira, are you in love? ¿Estás tú enamorado? Are you in love? Acá no vas a usar el auxiliar do, ¿no es cierto? No tiene nada que ver ahí el auxiliar do. De frente, ¿estás tú enamorado? Are you in love? Muy bien, y la respuesta puede ser yes, I am. No, I am not. Cualquiera de las dos. Muy bien, seguimos. Are you single? ¿Eres tú soltera? ¿Eres tú soltero? Are you single? Yes, I am. No, I am not. ¿Y qué hay si, por ejemplo, le pregunta, are you married? Are you married? En este caso, estás preguntando, ¿eres casado? ¿Eres casada? Are you married? Are you married? ¿Eres casado? ¿Eres casada? Entonces, la persona va a responder, yes, I am married. Sí, soy casado. O no, I am not married. O simplemente no, I am not. Y a una persona casada, aunque un soltero puede tener hijos, entonces se le puede preguntar, do you have children? Ojo, acá sí está el do. Acá no ves el to be, ¿no es cierto? No ves estas de acá, am, is, no, no, no. Entonces, do you have children? Esta pregunta está en presente. Por eso a you le tocaría el auxiliar do para preguntarle a you, o sea, a tú. Do you have? El verbo tener es have. Bien, entonces la persona puede responder, supongamos, dice yes. Yes, I have. Sí, yo tengo, ¿no? Y la otra pregunta va a ser, ¿cuántos hijos tienes? Supongamos, ¿no? Entonces ahora les pregunto, ¿cuántos hijos tienes? ¿Va a empezar la pregunta con how much o con how many? ¿Qué dice Elizabeth? Para decir cuántos hijos tienes, ¿no? ¿Con how much o how many? How much? How much es para lo que no se puede contar. ¿Los hijos se pueden contar? Respuesta sí. Entonces tiene que preguntarse con... How many? A ver, ¿quién se dio cuenta? How many? How many, How many? claro. How many, como quiere saber por los hijos cuántos tiene,
Entonces, how many, ¿cuántos? Y ahora viene hijos. Y ahora viene el do. You have. How many children do you have? Entonces, observe, ¿cuántos hijos tienes? How many children do you have? ¿Qué le parece? Ahora, supongamos que no quiere preguntar con how many. Sencillamente quiere decirle, ¿tienes hijos? Entonces va a ser, do you have? Ahí no hay how many, ¿no es cierto? Porque no le estás preguntando cuántos hijos tienes. No, simplemente estás preguntando, ¿tienes hijos? Do you have children? Do you have children? ¿Ves la diferencia? Entonces, elige la pregunta que podrías hacer en tu diálogo. Y si quieres saber si ella tiene hijos, ahí entra ella es tercera persona, ¿no? Entonces, ¿tiene ella hijos? Does she have children? Eso es lo que dice acá. Does she have children? Muy bien. Entonces son formas de hacer preguntas. Luego acá tenemos esta, ¿no? Where do you live? Porque where es otro de los question words. Hace un momento hablamos de estos question words. Acá arriba. A ver, vamos a volver acá a la parte de arriba. Question word. Palabras interrogativas. Hicimos pregunta con ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo fuiste a Lima? When did you go to Lima? ¿Cuándo vas a Lima? When do you go to Lima? ¿Cuándo irás a Lima? When will you go to Lima? Bien. Pero ahora tenemos where. Where significa dónde. ¿Dónde? Y la pregunta podría ser, pues, ¿dónde vives? ¿O de dónde eres? La famosa pregunta ¿de dónde eres? Where are you from? Where are, ojo con el to be, are you from? From significa de. Cuando se habla de destino, de lugar de procedencia. Where are you from? Respuesta. I am from Perú. I am from Perú. I am from Venezuela. I am from Colombia, etc. Where are you from? I am from, yo soy, ¿no? Yo soy de. O si quiere decir que eres de Lima, de Ica, I am from Ica. Lo único que hay que tener en cuenta cuando se pronuncia esta palabrita, am, la boca debe terminar cerrada, no abierta. Am, no, am. Así, ¿no? ¿Me ven? Am. From, boca cerrada, porque es M. Entonces, cualquier palabra en inglés que termina en M, la boca termina cerrada. Am, ¿no? Am, from. Acá estoy exagerando, por supuesto. Pero hay otras palabras que no necesariamente va a terminar con la boca cerrada. Esta palabra, por ejemplo, can. Mire mi boca. Can. ¿Cerré la boca? No, ¿no? Can. Para que salga la palabra. Can. Si yo digo can, ya la malogré. Can. No estoy diciendo esta palabra. Estoy diciendo esta de acá. Come. Ahí no dice come, por supuesto. Come. Porque la E no suena. Come. Come. Verbo venir, ¿no? Muy bien. Todo esto es importante, pues. Where are you from? I'm from Perú. Muy bien. Y así tenemos las formas de hacer pregunta. A ver, vamos a ver más adelante. ¿Qué más tenemos por acá? Habíamos llegado hasta acá, ¿no? Where do you live? ¿Dónde vives? También. Where do you live? Este es el verbo vivir. Where do you live? I live in Ica. Where are you from? I'm from Perú. Muy bien. Les decía que el inglés es muy importante. Por eso que aquí he colocado esto para no olvidar esta palabra. Esta palabra no se lee plus. Pero la gente acá en Ica lo pronuncia de esa manera, ¿no? Plus. Por ejemplo, si tu papá trabaja en una empresa, de repente un día tu papá le cuenta a tu mamá, dice, mira que en la empresa me han dado un plus. ¿Has escuchado alguna vez esa palabra, Ivette? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Plus.
¿Como un bono, algo así? A un bono, ¿no, Rebeca? Claro. Pero en realidad no es bono. Claro que es un adicional, un dinerito, algo. Pero lo que la gente dice plus se pronuncia, se escribe así, se pronuncia plus. En inglés es plus. ¿Qué significa más? Este signo que tú ves acá, ese es plus, que se usa para sumar. Y en las empresas, en los trabajos, se utiliza en los países latinoamericanos, se ha hecho común, ¿no? Para un bono, como dice Rebeca, ¿no? Para un adicional, ¿no? Bien, ¿a qué me refiero entonces con esto? Un alumno que estudia cualquier carrera, sea técnica universitaria, y aprende un poco de inglés, como estamos haciendo ahora, y bueno, por lo menos sabe preguntar, sabe responder lo básico, ¿no? Entonces tiene un plus, a diferencia de otro compañero de trabajo que no sabe. Solamente les cuento un caso. Acá en la ciudad de Ica, un señor me contó, ¿no? Yo trabajaba en el correo. Bueno, el correo ya ustedes saben que ahora creo no existe. Antes cuando se mandaban cartas físicas. O sí existe, creo, ¿no? En la calle, la avenida San Martín. Bueno, entonces, él me dice, mira, yo aprendí inglés en una academia, porque yo sabía que el inglés es importante. Y aprendí lo básico, aprendí a hacer preguntas, a responder, de dónde eres, cuál es tu nombre, cuál es tu deporte favorito, qué comida te gusta, cuántos lugares conoces en Perú, por ejemplo, how many places do you know in Perú? ¿No? Como está preguntando lugares, que es places, tiene que ser con how many, porque los lugares se pueden contar, ¿no? Por ejemplo, si tú a un gringo le dices, ¿no? How many places do you know in Perú? ¿Cuántos lugares conoces en Perú? El gringo te va a decir, Trujillo, Lima, Arequipa, empieza a contar los lugares que conoce. Bien, entonces ese señor me dice, mira, yo con el inglés básico subí de categoría en el trabajo, ganaba más que mis compañeros, porque mis compañeros no sabían ni decir what is your name. Por lo tanto, cuando el gerente vio que yo hablaba con los turistas, lo básico, venía un turista a preguntar por unas estampillas, algo en ese tiempo, ¿no? Y yo le hablaba un poquito en inglés. Y el gerente me subió de nivel, de categoría, era jefe de todos ellos. ¿Qué le parece? Por saber un poquito de inglés, mira. Entonces, algún día te acordarás de mí que saber un poco de inglés es un plus, ¿ya? Porque te va a subir de categoría. Aprende, por lo tanto, aprende, hace el esfuerzo. La tarea consiste ahora en hacer diálogos. Ustedes han recibido 5 videitos. Son cortitos, ¿no es cierto? Por lo tanto, observa bien los videos, cuáles son los que te llaman más la atención, los que te agrada, y de los 5 puedes sacar 2 diálogos. Profesor, Diálogo número 1, pero, diálogo número 2. Me lo envías así como profesor, he estado explicando, ¿no? Habla Juan, contesta María, Juan, María, Juan, María, Juan, María. A ver, Rebeca Centeno, a ver, ¿quiere hacer una pregunta? Le escuchamos con mucho gusto. pero si tú haces tu diálogo aparte, sin usar ninguno de los videos, ¿también está Correcto, correcto, permitido? excelente, me gustaría, mejor todavía. Ya, Solamente yo le estoy dando la profesor. manito, una ayuda, Ah, pero si ya, tú ya. haces aparte, excelente, excelente. Ya, profesor, Porque es un diálogo que aprovecho, lo has hecho tú, ¿no es cierto? Está muy bien, me gusta. ujú, Entonces, de aprovecho eso se trata. para decirle que la alumna Rosa Mata García está tratando de ingresar a la clase. Claro, claro. Muy bien. ¿Qué te gusta, qué no te gusta, qué te agrada, cuál es tu comida favorita, de dónde eres, cuántos hijos tienes, eres soltero, estás enamorado, qué sé yo, ¿no? Bien, entonces elaboras 2 diálogos. Diálogo 1, aparte diálogo 2. Diferentes preguntas, diferentes respuestas. Muy bien, te puede servir, repito, los videos, pero como dice Rebeca Centeno, si ella prefiere, o uno de ustedes prefiere hacer otro diálogo que no tenga nada que ver con el video, excelente, con tal que tenga lógica, con tal que se entienda, ¿no? Cuando yo lo lea, entienda lo que está diciendo. Por ahora escrito, porque lamentablemente como no estamos en presencial, no podemos pues estar leyendo los diálogos que han preparado. De repente en otro momento podemos leer los diálogos acá
¿no? Lo que has preparado, bueno, va a depender todo del tiempo, factor tiempo. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Está todo claro? Angélica Pérez, ¿qué dice? ¿Ha entendido bien, verdad? Sí, profesor, sí lo entendí. Sí, Correcto. profesor, sí, claro. ¿Qué dice, pues, Ailín? ¿Está todo claro? Sí, profesor, todo claro. Muy bien, muy bien. Almendra Fernández, ¿está todo claro? ¿No hay ni una pregunta por ahí? Sí, profesor, todo claro. Muy bien, me da mucho gusto. Entonces envíen sus tareas, por favor. Esta sería ya la tercera. A ver, la 5, 6 y 7. Claro, estamos en la séptima. Entonces, terminando esta séptima, viene la octava, donde ahí no hay tarea porque ahí se prepara el cuestionario. Y en el cuestionario, las preguntas van a ser relacionadas a lo que hemos hablado en la clase 5, 6, 7, inclusive 8. Por ejemplo, si queremos preguntar con el verbo to be en presente, usaremos tal, tal, tal. Am, is, are. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pero cuidado que si te pongo, a ver, para despistarte, a ver si te encuentro despistado o despistada, para hacer una pregunta con el verbo to be, uso el auxiliar do y does. ¿Verdadero o falso? Falso, pues, ¿no es cierto? Claro. Entonces, atento a esas preguntitas. Por eso la gramática es importante, porque cuando uno aprende inglés siendo adulto, tiene que enseñársele con gramática y no el método directo, que tampoco quiero decir que no vayan a pensar que está mal ese método, pero es más complicado digamos, así como tenemos ahora un pequeño tiempo a la semana, es más complicado. Muy bien, estamos terminando. Voy a procesar la grabación para colocarla en la plataforma. Bueno, chicas, si no hay preguntas, me voy despidiendo. Ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes este rato. Así que nos vemos en cualquier momento. Goodbye.